Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos hoy, 12 de agosto de 2024, con los aprendices de la ficha 287-95-45, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, Sena Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos en sesión formativa del área técnica con los siguientes aprendices en mención: Álvaro Iván Fonseca, Carlos Aragón, Carlos Mario Barrentos, Juan Ospina, María Paula Rodríguez y Valentina Briceño Forero. Quien les habla, la instructora técnica virtual Judith Constanza Molina Guacas. Bien, para introducirnos a nuestro proceso de formación, vamos a dirigirnos a la plataforma Sajuna. Eh, Recordemos que este es nuestro espacio de trabajo, nuestra aula virtual. En primera instancia, vamos a revisar el cronograma de trabajo que tenemos predispuesto para el trimestre de julio a septiembre. Entonces, vamos a revisarlo en el área técnica. Hemos abordado ya de la fase 1, planear, la actividad de proyecto número 2, correspondiente a identificar en cada una de las escenas la intención emocional y graficar los planos de acuerdo a los conceptos del lenguaje audiovisual, movimientos de cámara y composición, abordando la competencia 250-201-022, desarrollar el storyboard según el guión literario y guión técnico, y abordando el resultado de aprendizaje 250-201-022-02, correspondiente a desarrollar el storyboard según los planos establecidos en el proyecto. Las evidencias que se han desarrollado hasta la fecha son las siguientes. Evidencia, cuestionario del lenguaje audiovisual. Evidencia de elaborar un documento que contenga guión técnico. Evidencia, diseñar el boceto de storyboard según el guión técnico. Y ya está encargada la primera evidencia de el AP3, desarrollar el pitch del proyecto audiovisual de acuerdo al storyboard, desarrollando la misma competencia de la guía de aprendizaje de arriba, la 250-201-022, desarrollar el storyboard según el guión literario y el guión técnico. Y la evidencia corresponde a el desarrollo del storyboard a partir del boceto GA3 250-201-022, AA1, evidencia 01. Para esta evidencia, los aprendices deben entregar un documento tipo PDF que contenga el storyboard del proyecto audiovisual. Anteriormente, en la guía de la AP2, venían ustedes elaborando el boceto del storyboard. Ese primer boceto es una primera aproximación conceptual en imagen y también en algunos elementos como movimientos de cámara, disposición, ángulos, composición y elementos sonoros que de pronto puedan acompañar cada uno de los encuadres en construcción. En ese boceto ustedes venían mencionando las acciones de los personajes, cuáles son los escenarios donde se va a desarrollar la película, cuáles son los efectos sonoros, los movimientos y ángulos de cámara, los planos de fotografía, el tipo de iluminación que acompaña esas escenas, los planos de fotografía, la descripción de una de esas tomas, los diálogos, la descripción del encuadre, la descripción de la composición, las indicaciones de transición de las escenas. Con ese primer boceto de elaboración de storyboard, ustedes deben transcribir el storyboard realizado a partir del boceto, es decir, ya es un documento mejorado, entonces se entrega un documento PDF que contenga el storyboard y este ejercicio se desarrolla revisando las escenas predispuestas en el guión técnico y el guión literario para que
pueda desarrollar el storyboard final del proyecto audiovisual, complementando las escenas faltantes que le pueden hacer falta en el boceto anterior y realizando los ajustes que sean necesarios y pertinentes de acuerdo a las tomas, los encuadres, los diálogos, los sonidos, para que genere la secuencia definitiva del proyecto audiovisual. Para la elaboración de este storyboard debe realizar los bocetos que representan las escenas lo más fiel posible a cómo se busca que queden visualmente para que eso quede totalmente claro. Las escenas deben quedar exactas en todos los elementos del storyboard, describiendo en cada uno de ellas todos los aspectos técnicos y visuales. Debe tener en cuenta las acciones y movimientos de los personajes, los escenarios, los efectos sonoros, los movimientos y ángulos de cámara, la descripción de la iluminación que acompaña las escenas, los planos de fotografía, la descripción de cada una de las tomas, los diálogos, la descripción del encuadre, la descripción de la composición y la indicación de la transcripción de escenas. ¿Listo? Una vez tengamos ya este documento realizado, entonces podemos pasar a la siguiente evidencia que corresponde a un informe con los ajustes de parámetros del storyboard. Esta evidencia es la GA3 250 201 022 AA1 evidencia 2. Para realizar esta evidencia debemos abordar un documento tipo PDF, realizar un documento con el informe detallado de los siguientes parámetros que fueron ajustados comparando con la versión final del boceto. Entonces, para desarrollar esta evidencia, lo que debe hacer es comparar el boceto con el storyboard final y realizar una retroalimentación y comentar sobre cuáles fueron los ajustes que se realizaron en función de las acciones del personaje, de los escenarios, de los efectos sonoros, de los movimientos y ángulos de cámara, de la descripción del tipo de iluminación que acompaña las escenas, de los planos de fotografía que se ajustaron, de la descripción de cada una de las tomas, de los diálogos, de la descripción del encuadre, de la descripción de composición y la indicación de la transición de las escenas. ¿Listo? Entonces, esa es la evidencia que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a revisarnos nuevamente a la plataforma de Sajuna. Y vamos a abrir la guía de aprendizaje, donde encontraremos la descripción de la evidencia a realizar y también vamos a ajustar las fechas de entrega de acuerdo al cronograma para habilitarlas desde la presentación de esta sesión. Entonces, esta no es. Ay. Bueno, primero vamos a revisar entonces la guía de aprendizaje. Recordemos siempre que nuestro proyecto formativo se divide en 4 fases. La fase 1, planear. La fase 2, análisis. La fase 3, ejecución. Y la fase 4, evaluación. ¿Listo? Nos encontramos en este momento en la fase 1, planear, ya en la actividad de proyecto número 3, en la guía de aprendizaje número 3. Y aquí hay un material de formación que se denomina storyboarding. Vamos a revisarlo.
donde nos va a hablar sobre el lenguaje audiovisual, sobre el guión técnico, sobre las técnicas y los formatos del storyboard, sobre dibujo básico y también sobre elevator pitch. ¿Listo? Pues vamos a revisar el material. Recuerda, es un material interactivo que puedes volver a revisar continuamente para que tengamos pues todo el alcance de esta información. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el contenido. Introduce con una frase de Bartolomé. La clave del lenguaje audiovisual es que el significado del mensaje viene dado por la interacción sonido e imagen dentro de un contexto secuencial. En el lenguaje audiovisual, tal como lo entendemos aquí, las músicas, los efectos sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del mensaje, no como fondo o complemento, sino conformando realmente el mensaje. Es decir, todo es una construcción consciente y consecuente, ¿sí? Es decir, estamos generando todo un tejido narrativo, descriptivo y dramático que compromete diferentes elementos al desarrollo y a la aplicación del lenguaje audiovisual, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Bueno, ya habíamos hablado de estos elementos, siempre tenerlos presentes sobre los componentes del lenguaje audiovisual, el componente morfológico, sintáctico, semántico y estético. El morfológico, que hace referencia a los elementos constitutivos, la imagen, el sonido y el movimiento. El sintáctico, a todas reglas y principios que ayudarán a estructurar y combinar los elementos morfológicos con el fin de expresar el significado en conjunto. El semántico, de cada elemento es el significado de cada elemento, ya sea denotativo, es decir, que es literalmente significa eso, o connotativo, que se interpreta o se valora de una manera particular por cada individuo. El cuarto componente es el componente estético que pretende crear o producir una sensación de belleza, armonía, agrado y gracia. ¿Vale? Encontramos diferentes aspectos del lenguaje audiovisual como el campo, que es el espacio o el entorno o escenario, el encuadre, que es el límite físico que recorta cada uno de los fragmentos del campo, el formato o la relación de aspecto, el plano, que ya conocemos cuáles son cada uno de los planos, los ángulos, que también generamos unos planos a partir de la angulación de cámara, los movimientos de cámara que también transmiten una sensación diferente cada uno, los elementos compositivos, ¿sí? Hay unas reglas específicas que nos permiten abordar todo el tema de la composición, se puede componer a través de la regla de tercios, a través de las líneas, a través de la luz, a través del enfoque selectivo, a través del color, por medio de la composición áurea. Entonces son todas estas reglas que nos permiten entender cómo yo puedo disponer la información dentro del encuadre, es decir, ajustar y distribuir los elementos en la composición, ¿sí? Es decir, dependiendo de cómo yo quiera o de lo que yo quiera transmitir, entonces pues voy a organizar los elementos de cierta manera, ¿verdad? Hablamos de la continuidad, es decir, de un plano hay otro, hay cierta continuidad narrativa y esto es lo que nosotros nos permite conectar, nos permite hilar un elemento con otro. La elipsis y las transiciones, que ya pues son elementos de unir un plano con otro, es decir, hay un plano eh, un plano que va a dar entrada a un plano siguiente. Entonces debe buscarse la alternativa para hacer un corte entre uno y otro. Entonces hay diferentes alternativas para hacer esos cortes. Está el corte directo o seco, que es
corte limpio de un plano a otro, es decir, no hay ninguna interferencia de transición o de fundido o otro recurso de pronto que se interponga entre el corte de un plano a otro. Entonces, simplemente de un plano, pues me dirijo a otro y eso es corte directo. ¿Sí? Es una de las formas más básicas de generar montaje en audiovisual. Y digamos que todos estos elementos de montaje son muy importantes desde la construcción del storyboard, eh, pues porque son indicaciones de cómo va a haber la secuencia narrativa, de cómo se va a construir y de si realmente estoy logrando la intención narrativa que quiero en cada una de las partes de la historia. ¿Listo? Entonces, este corte es un paso limpio de un plano a otro, sugiere una continuidad narrativa e imprime un carácter dinámico y natural, se extiende. Se entiende que no transcurre tiempo entre las escenas que se conectan y debe prestar especial atención al raccord visual con el fin de que el espectador no note el recurso. Y cuando hablamos de ese raccord visual, hablamos de la continuidad narrativa, ¿sí? De aquellos elementos que nos van a ayudar a construir una secuencia, ¿sí? Es decir, una relación de un plano con otro. Ejemplo, el raccord puede estar determinado por un elemento específico, es decir, por ejemplo, si en el plano que estoy trabajando el cabello del personaje está hacia adelante y en el siguiente plano, siendo la misma escena y la misma distribución del espacio, incluso la misma posición del personaje, y resulta que en el siguiente plano el cabello del personaje está hacia atrás, entonces hay una discontinuidad narrativa y lo que estoy haciendo es afectando el raccord de la película. ¿Listo? También se puede hacer corte confundido o encadenado, ¿sí? El fundido encadenado es cuando una imagen eh, eh, precede a la otra, si es decir, una transición entre dos escenas y es gradual, al tiempo que tome un desvanecimiento, ¿sí? Va a indicar la intención del cambio. Entonces suele usarse para cambios de tiempo o no largos, por ejemplo, si hay un cambio de escena o un cambio de capítulo, también podría funcionar muy bien este fundido encadenado o cross-dissolve. ¿Listo? Este recurso suele combinarse con un efecto de agua o disolvencia también, entonces vende una idea irreal, imaginación o también un ensueño. Es un recurso bastante usado, entonces consiste en que una imagen se interpone a otra y se va disolviendo poco a poco, ¿sí? Es decir, una va entrando y la otra va saliendo. También está el fundido a negro o el fade out, que es donde el plano oscurece hasta llegar a la pantalla de negro o de negro gradualmente deja ver la imagen del siguiente plano. Entonces se utiliza para inicios y finales de la secuencia o también para transmitir el paso de un periodo largo de tiempo. Entonces, la imagen transiciona a negro, ¿sí? Y de pronto la que entra, entonces va de negro a luz y la que sale va de luz a negro, ¿sí? Entonces, esa es como la relación del fundido a negro, pero significa que la imagen se va a convertir en una imagen sin luz, es decir, negro. ¿Listo? Bueno, sobre el guión técnico, no habíamos revisado esta información del storyboarding. Yo les había pasado mi material, pero evidentemente aquí en Sajuna está pues todo el contenido para que ustedes lo revisen. Entonces, al igual que en el storyboarding, no hay un formato único para el desarrollo del guión técnico. De hecho, yo se los enseñé a hacer en una tabla de Excel, que es algo supremamente básico para la realización y pueden buscar ciertos formatos que les pueden ayudar a generar esta secuencia, ¿no? Pero tenemos claro la distribución de el guión técnico, se hace por escena, por número de plano, por valor de plano, se hace la descripción, se ingresan los diálogos, la música y de pronto uno o que otra movimiento de cámara también en la descripción, puede ser, o un cuadro independiente para esto, ¿vale? En este documento
que se crea a partir del guión literario, se planea cada uno de los planos que componen las secuencias, describiendo el tipo de plano, el ángulo, el movimiento de cámara, los sonidos, los efectos especiales, los diálogos y la duración, ¿sí? Así como en el ejemplo que tenemos acá, que ya lo habíamos revisado también. Entonces, pones acá secuencia o escena, el número de plano, la descripción, el ángulo, el lente, el diálogo, el sonido, la duración y la duración total. Esa duración es evidentemente una proyección de tiempo, pero entonces, ¿cómo la puedes medir? La puedes medir, por ejemplo, realizando la actuación de los diálogos, y es decir, vas a tomarte el tiempo para leer los diálogos y cronometrar cuál es el tiempo de duración en la pantalla de este diálogo. ¿Listo? Entonces, lo clasificamos de esta manera. El guión técnico puede ser completado con otra columna denominado plano de planta. Creo que esto es un poquito ya más complejo, donde se describe de forma gráfica la ubicación de los personajes y la cámara, como se muestra aquí, ¿vale? Es un plano de piso, nosotros lo llamamos incluso planimetría y es un documento adicional que se hace entre el director y el director de fotografía para tener pues una claridad sobre cómo va a ser la angulación de cámara y pues cómo va a ser la perspectiva de los personajes, ¿vale? Bueno, regla de los 180. En la imagen anterior adicional hay un plano de planta, se puede visualizar una de las reglas más importantes al momento de componer planos cinematográficos, la regla de los 180. Esta regla dicta que existe una línea imaginaria denominada eje de acción, la cual se establece por la dirección de las miradas entre los personajes o también por la dirección del movimiento de un personaje. Una vez dispuesta la cámara a un costado de la acción, a este costado, ok. Se tiene una referencia espacial de los personajes, de la cual se debe mantener con el fin de no confundir al espectador o llegar a romper la continuidad espacial de la escena. Ok, como acá, por ejemplo. Entonces, los personajes siempre aparecen al costado izquierdo y derecho del encuadre respectivamente. No obstante, para la cámara D se observa que la posición de los personajes se intercambió y de ser estas cuatro cámaras planos de una misma escena, se creería en lo que se denomina ruptura del eje. Esta regla, como todos en el lenguaje audiovisual, se puede romper, pero de manera consciente, sabiendo que eso genera caos, confusión o desequilibrio. Para ampliar un poco este tema, puede acceder al material complementario de estudio denominado aprendercine.com, salto de eje y eje de la acción en el cine. ¿Vale? ¿En qué consiste? De hecho, ustedes lo pueden manejar desde el perfil, ¿sí? Eh, Hay una línea imaginaria que va a dividir el personaje en dos. Míralo sobre este plano de piso. Voy a ver si puedo de pronto ampliar un poquito más. Sobre este plano de piso. Sí, mira, los personajes se están viendo uno con otro, ¿sí? Están conectados por sus miradas, ¿vale? Hay una línea imaginaria divisoria que se marca entre los dos personajes y los está dividiendo en dos perfiles, perfil derecho, perfil izquierdo, ¿vale? ¿Qué dice la regla de los 180 grados? Entonces, hay una continuidad narrativa si el eje no se rompe, pero también hay maneras creativas de romper el eje. ¿Sí? Incluso se puede convertir en un recurso narrativo. Y eso lo conoce muy bien Tarantino, por ejemplo. A Tarantino le gusta romper mucho el eje en sus películas. Entonces, ¿cómo lo hace? Se marca esta línea imaginaria. Eso quiere decir que estamos trabajando estos perfiles, y es decir, estoy trabajando sobre este medio círculo y estoy generando un emplazamiento de cámara que va desde el perfil derecho de este personaje y desde el perfil izquierdo del contrario, es decir, del contraplano, ¿vale?
La cámara está acá. ¿Qué es un error según la regla de los 180 grados? Que si, por ejemplo, yo estoy trabajando con una angulación de cámara desde este perfil en un plano y para el siguiente me pase a este plano, ¿sí? Es decir, lo que pasa, por ejemplo, en la cámara D, entonces se transponen los personajes y es decir, los estoy observando desde este otro perfil. Esto es un error, ¿vale? ¿Qué se debe hacer y cuál es la manera correcta de transicionar de este ángulo a este ángulo de acá? Entonces, que haga una pose o una posición de cámara desde la línea imaginaria que se traza a los personajes, es decir, sobre el eje, ¿vale? Es decir, la cámara tendría que ubicarse primero en el eje y después del eje, entonces ya trabajar desde el otro perfil, ¿vale? Porque si no, pues hay un error de continuidad y se va a sentir como un choque que el espectador va a entender como algo que no le permite continuar en la historia. Es decir, lo puede desubicar de la línea narrativa. Entonces, mira, por ejemplo, aquí está sobre este perfil del personaje, si estamos trabajando el perfil derecho, estamos trabajando sobre el perfil derecho y sobre el perfil izquierdo de este otro personaje, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? En la B, de la A a la B, ¿m? Entonces hay un movimiento de este personaje, pero que no interfiere en el salto de eje, cosa que sí pasa en este D de acá. Es decir, hay una cámara que está ubicada desde el punto C, es decir, lo tengo desde acá, y luego entonces me ubico por detrás, es decir, salto el eje, rompo el eje, y eso es un error de continuidad. Entonces, para que eso no pase, pues lo que tienes que hacer es primero pasar la cámara por la mitad, es decir, por el punto de eje, y luego sí llevarla a la otra angulación, que sería esta cámara que está trabajando el otro perfil. Es decir, entonces ustedes se pueden de pronto orientar por el perfil de los personajes, si es perfil derecho, perfil izquierdo, o simplemente marcando una línea imaginaria que divide al personaje en dos, es decir, lo va a dividir en dos costados, un costado derecho y un costado izquierdo. ¿Listo? Y en base a esa línea imaginaria que se genera del eje, entonces ya ubicar todo lo correspondiente a las cámaras que van a permitir construir los encuadres. ¿Listo? Eh, ¿Qué debemos tener presente? Secuencia, recordemos que la secuencia es la unidad narrativa independiente más grande, antes pues de ya la película conformada como tal, tiene su propio inicio, desarrollo y conclusión de una situación dramática, se cambia o hay un cambio de secuencia precisamente por su intención dramática dentro de la historia. La secuencia puede desarrollarse en un escenario o también en varios, porque está unida por una intención argumental, entonces está compuesta también por varias escenas. Puede desarrollarse de manera lineal o puede narrarse por fragmentos y mezclarse con otras secuencias. La escena, que ya conocemos el concepto de escena cuando abordamos lenguaje audiovisual, es la unidad de acción delimitada por espacio y tiempo. Por eso les digo que cuando hay un cambio de escenografía, un cambio de locación, un cambio también de set, puede ser, eh, o de luz o tiempo, entonces hay un cambio de escena. ¿Listo? Eh, la toma, que es la cantidad de veces que se graba un plano, aquí está el plano, la cantidad de veces que se graba un plano, pero eso pues obviamente aplica mucho más para otro tipo de construcciones audiovisuales. El plano siendo la unidad básica del lenguaje audiovisual con significado y dimensiones de los objetos dentro del encuadre. Algunas técnicas y formatos de storyboarding.
Recordemos, el storyboarding es un manual visual y también sonoro de la propuesta audiovisual. Existen diferentes alternativas para desarrollar el storyboard. Em, Se pueden encontrar técnicas como el uso de fotografía recursos, dibujar sobre una imagen de referencia o incluso también usando de pronto un software gratuito. Los cuadros del storyboard no es necesario que sean obras de arte, pero sí que permitan una aproximación bastante eh, cercana a lo que se quiere, sobre todo en términos de concept art. De hecho, entre más claridad tengas en el storyboard, pues más sencillo va a ser poder transcribir y empezar como todo el proceso de construcción de la obra. Son bocetos rápidos que logran plasmar adecuadamente las ideas del director, preferiblemente mientras se las está comunicando al resto del equipo, ¿vale? Entonces, estos cuadros se van a corregir a medida de que el proceso avanza, se van a cambiar algunas necesidades narrativas, por lo tanto, pues no es necesario detallarlas tanto. Se pueden usar fotografías propias o algunos fotogramas de películas cuando no se tenga de pronto el boceto dibujado. Estas imágenes también pueden ser usadas como base y posteriormente dibujar sobre ellas, em, porque pues una de las dificultades del storyboard es precisamente el requisito del dibujo, ¿no? Entonces, eso puede ser un tanto complejo para muchos, aunque si bien de lo que nos hemos aproximado hasta el momento, pues la animación requiere unos conceptos básicos de dibujo, sobre todo porque todo el tiempo tenemos que estar diseñando más y más y más fotogramas, que son requisito para hacer nuestra animación mucho más compleja. ¿Listo? Nos sugiere una plataforma que les compartí la sesión pasada, es la plataforma de Storyboard.dat. Sin embargo, ya es una plataforma de pago, entonces pues la versión gratuita tiene limitaciones muy marcadas que nos entorpecerían un poco el proceso. Entonces yo la verdad siempre les he estado como reiterando pues que nos tratemos de aproximar a la ilustración del dibujo, porque eso va a permitir tener, digamos, que un avance mucho más considerable en la propuesta audiovisual. ¿Listo? Sobre el proceso del storyboard, discúlpame, hay una manito levantada, no me había dado cuenta. Mm, Ah, profe, es que no entiendo. Pues, el storyboard que tenemos que entregar ahora, o sea, el del primero que tenemos que entregar el 16 de agosto, no tiene que tener dibujo. mm, sí, claro, lo que pasa es que son dos. Uno es el boceto y el otro es el storyboard final, ¿vale? Entonces, en el boceto puedes tener unos recursos no tan detallados como en el storyboard final. Son dos, porque precisamente requieres el boceto y el final para que hagas la comparación con la evidencia que viene ahorita, que es la de hacer un informe de revisión entre el avance del storyboard. ¿Listo? Pero lo que nos dice es que no es necesario que tenga pues ya las ilustraciones tan perfectas, por lo que se van a ir modificando y se van a ir mejorando en el desarrollo del proceso de la animación. Entonces es viable, es una opción si de pronto ustedes quieren tomar imágenes de referencia para el desarrollo del storyboard, ¿vale? Pero yo recomendaría que de pronto con imágenes de referencia lo dejen en el boceto y ya para el storyboard final, entonces traten de transcribir eso a dibujo. Por ejemplo, yo les estaba mostrando acá un proceso que estamos desarrollando precisamente en este momento, que es el storyboard de la serie de Chucha. Y
mm, teníamos acá, de hecho lo ilustramos en Illustrator. Entonces, en esta parte, por ejemplo, aquí yo todavía no tengo el dibujo. Este es mi boceto de storyboard. Va a pasar a ilustración y lo va a realizar un ilustrador. Pero pues yo no tengo los dibujos todavía de este capítulo que es sobre una leyenda. Entonces lo que yo hice fue poner referencias de imágenes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, quisiera trabajar sobre la sobreimpresión. Si tienen algún texto, alguna introducción a un capítulo o demás, entonces se pone sobreimpresión. Recuerden que eso lo leímos en el guión técnico. Esto sería una sobreimpresión, entonces yo lo que hago aquí es poner imágenes de referencia, ¿listo? Seguramente mi ilustrador va a tener algunas preguntas adicionales, pero le estoy dando algunas indicaciones como de las acciones que se van a desarrollar. Le hago una descripción adicional aquí sobre el plano, por ejemplo, indígenas enfermos, las casas se siguen incendiándolo, hay un traveling constante porque la idea es trabajar como una similitud, una semejanza, un plano secuencia. Entonces, siempre estoy haciendo un traveling in y hay unas flechas que uso para indicar los movimientos. Eso usted lo podría trabajar. Entonces, pues yo lo estoy proponiendo en mi boceto, ¿no? Y es porque obviamente esto ya es una obra un poco más profesional, de entrega, de distribución de recursos y demás. Entonces, pues tiene algún grado de complejidad ya mucho más elaborado, ¿no? Pero, pues la guía nos dice, incluso usted podría de su storyboard final tener imágenes de referencia, ¿sí? Pero yo personalmente les recomiendo que de pronto si va a poner imágenes de referencia lo haga sobre el boceto y ya sobre el storyboard final, entonces trate de llevar esto a dibujo, ¿sí? Lo puede hacer a mano, está bien. Si se le da bien el dibujo a mano alzada, pues lo puede hacer a mano, está bien. O si también, pues ya tuvo alguna aproximación a Illustrator o también incluso a Photoshop. En la próxima sesión lo vemos en Photoshop. Es que ahorita no alcanzamos porque tengo la otra sesión encima, pero el miércoles lo podemos revisar también en Photoshop para que tengan ustedes la introducción así como la tuvimos en Illustrator, ¿vale? Entonces lo vemos la próxima sesión, que es el miércoles, y así pues damos como más oportunidades para que ustedes desarrollen ese storyboard, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo trabajé así, como con referencias, pero recuerda que esto es mi boceto, ¿vale? Y la información que se incluye en el storyboard, entonces es el número de la escena, el número de plano, el valor del plano, usted le puede poner aquí el nombre completo, plano general, pero pues yo como mi equipo ya maneja lenguaje audiovisual, entonces pues digamos que ellos entienden cuando yo pongo solamente la abreviación y estamos conectados todos en ese mismo lenguaje. ¿Listo? Sí, cuéntame por favor, Juan. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo tengo claro que en el storyboard vamos a hacer pues absolutamente todos los planos, pero en el boceto tengo una duda, ¿cierto que quedamos que era, digamos, un dibujo por escena o cuántos dibujos por escena? En el boceto, en el que hay que entregar ahorita el viernes. Sí, claro, no, eso depende, Juan, eso depende de cada proyecto. Si realmente, lo que pasa es que, digamos que ya estoy avanzando en la guía y la guía nos dice para este informe, la evidencia que sigue, debe revisarse el avance, ¿no? Debe haber una comparación entre lo que propones en el boceto y lo que llevas ya al storyboard final, ¿vale? Entonces, por eso, pues yo les daba una opción en el boceto de que todavía no desarrollen todos los planos,
sino que desarrollen los planos más representativos de esa escena, ¿vale? Pero Ah, eso ok. sí ya es decisión, digamos, individual de cada realizador, pero siempre va a estar buscando que la intención narrativa de la historia se entienda, ¿sí? Haya una continuidad entre un plano y otro y pueda ser transmitible al resto del equipo. ¿Listo? Eso es. Ok, profe, perfecto. Vale, listo. Bueno, 48, listo. Entonces, bueno, eso entonces con el boceto, recuerda que debes generar, pues digamos que los dos instrumentos para que tengas con qué comparar el desarrollo que has tenido, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos nuevamente. Ah, bueno, aquí hay algunos formatos que ellos nos recomiendan. No sé si de pronto se puede descargar alguno de estos, que es lo que venimos trabajando, que tenga el número de la escena, el plano, puede ser la duración, el dibujo y la descripción. Sí, es importante que acompañen con la descripción, de pronto hay una leyenda de la imagen y demás, ¿listo? Incluso, mira, aquí está, hay un PDF, y hay un recurso web. Sin embargo, yo también les compartí material, ¿no? Bueno, está el de Storyboard App, está, no sé, es un material adicional sobre el lenguaje audiovisual, está bastante interesante, es de Argentina. Tenemos muchas similitudes en la construcción y la descripción y el manejo del lenguaje audiovisual con Argentina, entonces es una herramienta de allá, pues puede servir bastante, ¿listo? Y nos dan aquí algunos ejemplos de formatos y demás. Igual yo también les había compartido algunas opciones, nos habla también eh, de las etapas de producción, ¿no? Eh, mira esto es lo que estamos buscando. Por ejemplo, para el storyboard final, esto te podría servir bastante. Sobre composición, recuerda mucho el trabajo de composición, ¿no? Aplicar las reglas, jugar con los tamaños de los elementos, debe ser claro los escenarios, ¿sí? Es decir, el dibujo debe ayudarnos a determinar dónde suceden los hechos, cuál es el movimiento de la escena, cuál es la transición de un plano a otro, ¿sí? Cuál es la secuencia narrativa. Entonces, este ejercicio que van a hacer de la construcción del storyboard, de hecho, les va a permitir a ustedes agregar algunos diálogos, porque ya con la imagen se dan cuenta que lo que tenían en el guión literario puede ser corto, es decir, lo van a ir reinterpretando y lo van a ir reelaborando, ¿sí? Es decir, cuando estén construyendo esto, tienen que tener el recurso del guión técnico a la mano, el del guión literario a la mano, pero también confíen mucho en su intuición y en el análisis que hagan de la imagen que están construyendo, ¿sí? Es decir, bueno, aquí está este personaje, de pronto el plano que yo había pensado en el guión técnico no es suficiente para contar lo que estoy contando, de pronto se necesita un detalle o un general adicional, entonces todo ese análisis es el que usted va a desarrollar, pero por ejemplo, esto sería lo ideal conseguir para un storyboard, ¿sí? Como en el dibujo tan eh, descriptivo de los espacios y demás, porque recuerda que vas a extraer cada uno de estos encuadres del storyboard y lo vamos a llevar a una línea de tiempo para elaborar la última evidencia durante el mes de septiembre correspondiente a la competencia de Animatic. ¿Listo? Eh, bueno, nos da aquí de pronto un software, hay Storyboard Pro, creo que también es pago. Bueno, la herramienta de Photoshop, Sketchbook, Paint Tool, bueno, Krita también es una buena herramienta, GIMP, Storyboarder, Pencil 2D, bueno, hay varias opciones, entonces ustedes
de pronto podrían revisar a ver con cuál les va a ir mucho mejor. Hay unos que son gratuitos incluso, ¿vale? Este Krita, yo he visto bastantes trabajos bonitos acá, no lo he probado personalmente porque ustedes saben que yo me muevo mucho en Illustrator, de hecho casi todo lo hago desde ahí. Entonces, este es gratuito y libre, es muy bonito. Entonces, he visto trabajos muy bonitos desde acá. De pronto podrían revisarlo y les puede ser de gran ayuda para la revisión de este material. ¿Listo? Bueno, entonces, sobre dibujo básico, eh, bueno, algunas herramientas de dibujo, lápices, portaminas, instrumentos, una libreta, puede ser la mezcla de grafito, arcilla, cera encapsulada o cilindro de madera que le da soporte a la mina, también son fabricados en colores. Entonces, hay que invertir un poquito en esa parte, ¿sí? Porque, bueno, si bien no es la cantidad de herramientas, porque personalmente el dibujo es complejo, es difícil, pero tenemos que pasar por ahí para entender todo el proceso de animación, ¿vale? Entonces, mira, aquí una lista bastante amplia sobre el tipo de lápiz, la numeración, el 9H, el 8H, el 7H, el 6H, el 5H, el 4H, el 3H, el 2H, el H. Cada uno tiene un porcentaje de grafito, un porcentaje de arcilla, un porcentaje de cera. Entonces, pues aquí nos da la información, pero pues quien realmente nos va a enseñar es la aplicación del lápiz, ¿no? No hay otra manera de entender cuál va a ser, así me sepa todos los porcentajes, cómo trabaja cada uno de ellos, pues sobre el papel, ¿no? No hay otra opción. Puedes también apoyarte de bolígrafos y plumas, que son instrumentos de escritura, pero cuentan con sistemas mecánicos para dosificar la tinta y se usan para dibujar y pues dan una terminación bastante bonita al dibujo, ¿no? Sacapuntas y taja lápiz, perdón, sacapuntas y bisturí pues, para ir sacando punta a los lápices. El tipo de papel también te va a ayudar con ese tipo de bocetos. Cuando mm, como animadores tienen que tener muchas libretas todo el tiempo, estar como dibujando, imaginando, creando el ejercicio diario de dibujo les va a ayudar bastante. Entonces, los papeles pues también van a ayudar a hacer un dibujo más limpio. Los obtenidos de un procesamiento de fibras vegetales, por ejemplo, que se obtienen de una pulpa celulosa mediante métodos de molienda. Entonces se diferencia, es como como en la calidad del material, ahí se diferencia bastante también como el dibujo, se marca mucho más. Entre los más comunes y fáciles de conseguir se encuentra el papel bond de 75 gramos, que regularmente es el que se parece a oficina, pero no para dibujo. Hay unas libretas con unos calibres mucho más trabajados, entonces les invito pues a revisar como estas libretas que de pronto permiten un dibujo mucho más profesional, ¿listo? Y ya pues para trabajar en programas, pues una tablet es la herramienta más útil para un animador, entonces ustedes saben que hay que buscar la manera de adquirir recursos y una tablet es vital, ¿no? Una tablet les va a ayudar a generar un contenido de mucha mejor calidad, entonces para que lo tengan presente dentro de los implementos que podrían conseguir a futuro, ¿listo? Computadores de escritorio para ilustración digital 2D y 3D. También hay algunas aplicaciones, ¿no? Ahora en teléfonos móviles bastante útiles, pues ya está tablets, computadores, las pantallas gráficas. Claro, esto es lo ideal para un animador, esto da una cantidad de recursos inimaginables.
Nosotros pues enseñamos con lo más básico que es un mouse, ¿sí? Por eso pues nos movemos en toda la suite de Adobe, pero pues profesionalmente hablando, esto es a lo que debemos aspirar todos los animadores para tener en verdad un resultado de animación impecable, que es lo que queremos obtener en el futuro. ¿Listo? Bueno, mm, bueno, hasta Paint está ahí, ¿no? Paint como un programa para ilustración básica. Krita, en Krita, por favor, descarguen Krita. Yo sé que les va a gustar mucho Krita. Funciona muy bien para Windows, es gratuita, liviana, entonces les va a gustar mucho esa herramienta. Y aquí hay otras herramientas también que nos facilita, ¿no? Nosotros ya trabajamos desde Illustrator, entonces la próxima clase vamos a ver una introducción también a Photoshop para que revisemos cómo podemos trabajarlo desde ahí. Claro que, bueno, con Photoshop puedes disfrutarlo más y aprovecharlo más, evidentemente, con una tableta gráfica. ¿Listo? Y bueno, eso es entonces por ahora el material que queríamos compartirles. Ah, bueno, esto es algo que ya hemos visto desde Illustrator. Yo les enseñé como la diferencia entre punto, línea y forma, ¿sí? Entonces ahí es como, así es como vamos creando entonces cada una de las piezas que estamos diseñando. La perspectiva es importante, ¿cierto? Trabajar en la profundidad, el tamaño de los elementos, que todo eso pues lo vamos diseñando en función a la arquitectura y para esto pues tener en cuenta que hace parte pues de todo los requerimientos de composición y demás. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo miércoles para complementar esta información sobre eStoryboard y entonces concluimos con la descripción de la evidencia que requiere la comparación entre los dos eStoryboard, ¿vale? Entonces espero que vayan muy bien con este trabajo y que se estén divirtiendo mucho y que sobre todo estén reanalizando la propuesta de su audiovisual, de su animación específicamente, eh, y podamos entonces desde ahí construir una mejor narrativa. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, inquietud, comentario o todo ha quedado claro hasta el día de hoy. Por favor, me confirman. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda, pues la clase pasada pues yo le comenté sobre que el guión, el que teníamos, el anterior guión, ¿no? O sea, la actividad del guión literario. Esa Sí, señor. nosotros, en el caso del grupo, nosotros lo subimos ya en 6 de junio, ¿no? Sino que no está como tal actualizado con las mejoras que usted nos pidió que hiciéramos, sino que yo miro aquí en la Ok. plataforma Sajuna y todavía pues me parece que es solo un intento y que no me permite como tal modificar para agregar el guión corregido. Esa es la inquietud. Ay, ok, ok. Regálame entonces un segundo, ya lo revisamos entonces antes de Listo. moverme a la otra sesión. Entonces, la vez pasada creo que usted modificó ahí, pero al fin no, solo me sigue No, apareciendo un intento no y pudiste sí. volver a subir. Sí, Ok. aparece lo que yo ya subí, pero no me permite como quitar ese y agregar el otro. ¿Será que lo modifiqué donde no es? Es la de, está subiendo en guión literario o en ajustes de guión literario. Espérate. Sí, me aparece documentación, guión literario, me aparece. Apertura jueves 6 de junio Documentación. y Listo, cierre viernes regálame. 16 de agosto, me aparece. Listo, regálame un segundo. Mm. Ah, miren, también hay un formato de PDF. Ay, miren, este es el que está en Sajuna. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que lo tengamos como a la mano. Permítanme un segundo.
Está bien chévere este formato también, está de mejor calidad. Ahí de pronto les sirva más que ya los que ya hemos compartido. Entonces, vamos. Tengo un montón abierto. Ay, 3:45. La actividad de proyecto 1, guía de aprendizaje 1, documentación guión literario, jueves 6 de junio, viernes 16 de agosto. Mm, Número máximo de intentos. Está necesario que los aprendiz. Puede ser por lo que las evidencias no están calificadas, que no nos deja como cargar de nuevo el archivo. Ah, Puede ok, ser. es que no. Ah, sí, es por eso. Tengo que devolvértela entonces. Gracias. Entonces, ya revisamos. Regálame. Bueno, vamos a cerrar aquí entonces. Y ahorita yo lo configuro. ¿Listo? Y Vale. cualquier cosa me puedes hablar por el WhatsApp.